están? Freddy por acá. Oye, contarles que estamos en la nueva temporada 2026 ya del podcast. De este podcast que mucha gente nos ha hecho excelentes comentarios, incluso personas han dicho que lo esperan con ansia, no me lo puedo creer, pero de verdad lo esperan con ansia, dice que lo escuchan en el auto mientras van manejando, así que muchas gracias a todos ustedes por participar, por escucharlo, ¿ya? Y hoy día tenemos una invitada muy especial, ¿ya? Betty Sierra, líder en todo lo que es la transformación digital, inteligencia artificial, con mucha experiencia en el mercado. Ella nos va a estar contando un poquito de ella, pero también contándonos cuál es su mirada respecto a cómo las organizaciones tienen que llevar adelante este tipo de iniciativas, ¿ya? Así que bienvenida, Betty, bienvenida aquí al podcast, que hayas podido participar, hayas sido valiente de estar aquí con nosotros. Así que, Betty, preséntate por favor aquí a toda nuestra audiencia. Hola a todos, estoy muy contenta de estar acá. Soy parte de la audiencia del podcast, con ustedes he aprendido y bueno, me siento acompañada también en este camino, en esta comunidad. Así que estoy feliz de estar acá compartiendo con todos ustedes en este episodio. Bueno, mi nombre es Betty Sierra, yo soy líder de transformación Lean y digital. Hoy me dedico a acompañar a las organizaciones en la adopción estratégica de inteligencia artificial y automatización también, para elevar su eficiencia, su agilidad y su calidad en la toma de decisiones principalmente. Eso es como mi resumen. Bueno, pero mi trayectoria principalmente ha estado en el liderazgo de transformaciones digitales, culturales, operacionales también en el ámbito de construcción inmobiliaria y también de proyectos de infraestructura. En este mundo o en este sector he navegado principalmente en el liderazgo de oficinas de transformación, en grupos constructores inmobiliarios como empresas Socobesa y también en Armas. También del otro lado de la consultoría estratégica también acompañando a empresas de infraestructura también a mejorar el desempeño de sus proyectos a través de la transformación Lean. Así que eso es en resumen como mi experiencia. También en el último rol que desempeñé en Socobesa lideré como la conformación del nuevo equipo de automatización inteligente, y eso quiero también contarles un poco de cómo lo armamos, cómo empezamos de cero, ¿cierto? Y cuáles fueron las claves del éxito de este programa de automatización inteligente, el cual logramos automatizar alrededor de 30 procesos con múltiples unidades de negocio, y que logramos una adopción bastante relevante, digamos, y un impacto también en los indicadores de negocio, que ahí también quiero irles contando de qué va. Perfecto, Betty. Mira, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito de la carrera que estudiaste, cómo llegaste a esto, de cómo desde el inicio, ¿cierto? De repente parte de estas carreras, uno mira para atrás y dice, oye, partí así, mira dónde estoy ahora, ¿qué hago acá? Digamos de alguna forma, pero lo que voy es cómo se fue dando para que estos temas hoy día sean parte de tu día a día. Sí, mira, es un camino bastante... al principio no le veía mucha relación, ¿cierto? Pero después, a raíz que he ido avanzando, he ido como uniendo los puntos. Yo partí en obra principalmente, ¿cierto? En gestión de construcción. Luego fui también incorporándome en la gestión de proyectos inmobiliarios, también de construcción. Bueno, y ahí descubrí un poco que más allá del desafío técnico que tienen los proyectos inmobiliarios o de construcción, está en cómo nos relacionamos entre las personas, ¿cierto? Cómo fluyen los procesos, cómo fluye la información, y que todo eso es lo más relevante para que un proyecto sea exitoso. Así que ahí fue cuando incursioné un poco en el área de excelencia operacional, precisamente con este propósito, ¿cierto? De integrar las distintas miradas que hay, integrar las distintas personas. Son múltiples personas que se involucran para desarrollar un proyecto inmobiliario, y no solamente personas, sino que es un ciclo de vida bastante largo que tienen los proyectos. Entonces, cómo integramos desde manera temprana toda esa información que fluye, ¿cierto?, a lo largo de la vida de los proyectos para diseñar mejores soluciones y para anticiparnos también a posibles problemas, obstáculos que tengamos para el buen desarrollo de estos proyectos. Y así llegué después a la tecnología.
porque en la excelencia operacional descubrí que, bueno, que todas estas herramientas hoy en día digitales y sobre todo ahora con la inteligencia artificial, ¿cierto? Son bastante disruptivas o que nos permiten escalar la mejora. Si bien es como una patita más, pienso yo, dentro de todas estas componentes esenciales para la transformación, ¿cierto? Las personas, por un lado, tenemos los procesos, la cultura, pero también la tecnología como habilitadora, ¿cierto? Entonces ahí fue como que fui armando este rompecabezas, por así decirlo, o estas distintas partes que yo creo que son las que componen realmente la transformación digital. Betty, y cuéntanos un poquito, porque hay industrias e industrias. Hay industrias que, no sé, a mí me pasa que voy a visitar empresas, hay industrias que son un poquito más duras, un poquito más que uno mira y de repente dice, oye, es como que culturalmente están trabajando en otra sintonía o un poquito más atrás, algunas mucho más adelante, avanzado en algunos temas. Entonces, este rubro que nosotros conocemos, pero que de repente uno desde adentro pierde esa visibilidad, ¿cierto? De cómo se puede llevar una gestión del cambio, cómo se puede implementar tecnología, reformular procesos, o una industria que para mí es una industria que es dura, ¿ya? Y sobre todo que me imagino que está calculado todo el gasto de lo que significa, por ejemplo, la construcción de un proyecto. Me imagino que tiene que estar súper alineado respecto al presupuesto que se definió, no se puede escapar, entonces queremos innovar, queremos hacer esto, pero ¿cómo se mezcla todo esto? Mira, no estás tan equivocado, es una industria o un sector bastante reacio al cambio. En ese aspecto es bastante desafiante introducir nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de pensar. Así que aquí la invitación siempre ha sido como a involucrar a las personas y educar mucho, ¿cierto? De cómo estas nuevas formas de trabajar o esta nueva mentalidad también pueden beneficiarlos a ellos, ¿cierto? En su día a día, cómo pueden ser como un mayor desempeño en sus funciones, cómo pueden generar un mejor clima laboral también. Entonces, al final es como mostrarle a las personas como el potencial que tienen todas las tecnologías y estas nuevas formas de trabajo, y acompañarlos en la práctica, en el día a día. Al final, la transformación es un hábito, para mí es un hábito, es como que se construye en el día a día, relacionándonos de mejor forma, colaborando, usando las herramientas, dando el ejemplo, ¿cierto? Entonces es bastante difícil la pregunta que me hace, porque sí es desafiante, pero yo creo que también otro factor clave es mostrar el valor temprano, ¿cierto? De cómo estas herramientas o cómo todas estas marcos de trabajo la gente los percibe, ¿cierto? En su día a día, en su operación. Eso es como principalmente como los factores clave para introducir esta transformación en las empresas, sobre todo de construcción, que son bastante reacias al cambio. Mencionaste, Betty, al principio que tú partiste como en la parte más de negocio, ¿no? La gestión de los proyectos. Partí principalmente como mi rol fue de inspección técnica de obra, le llaman, que es como la parte, digamos, un proyecto de construcción que está como en desarrollo, ¿cierto? De que se está construyendo prácticamente desde los cimientos hasta que entregamos la última llave, digamos, operando. Y este fue un proyecto desafiante porque, claro, lo que te digo, son múltiples partes las que intervienen, muchos proveedores, muchas personas, trabajadores, muchas contrapartes interesadas. También están, por un lado, los arquitectos, los ingenieros, los constructores y claro, y ahí el mayor desafío es como sincronizarnos todos e integrarnos para que el proyecto fluya. Esa es como fue mi primera experiencia. Después es que fui como más introduciéndome a la gestión de proyectos ya en otras etapas distintas, que ya como en el diseño de los proyectos inmobiliarios, en la gestión de los proveedores también tengo experiencia, en el estudio de presupuestos también,
Bueno, y toda esta experiencia que te cuento es la que a mí me permitió tener como una visión global, ¿cierto?, del ciclo de vida del proyecto, y donde me doy cuenta de la relevancia que tiene toda la información que fluye alrededor de estas distintas etapas, y que son bastante largas, ¿cierto?, que duran alrededor de, no sé, pues un proyecto puede durar 5 o 6 años, dependiendo desde que surge la idea hasta que finalmente opera un edificio. Justamente iba a eso, Betty, porque tú mencionas la experiencia que tuviste al inicio, después cómo fue cambiando tu rol. Es más fácil cuando tú, por ejemplo, ya tienes ese conocimiento respecto a, por ejemplo, en esta industria donde participaste en los proyectos, de la construcción de estos proyectos, es más fácil poder liderar una transformación digital, una gestión del cambio en la compañía, teniendo eso. Sí, yo creo que definitivamente es más fácil. En la medida, al final es como, yo lo veo como si desarrollas habilidades como de lenguaje, ¿cierto?, para comunicarte con distintas partes. En mi caso, yo tengo la capacidad de comunicarme con la operación, ¿cierto?, con la parte operativa. Por otra parte está la contraparte de negocio, que también es relevante, ¿cierto?, la que define los negocios, las rentabilidades, el valor que van a aportar. Y por otra parte, ahora también está la contraparte tecnológica, ¿cierto? Entonces, como que sí, yo creo que ayuda el poder comunicarte con estas distintas especialidades, por así decirlo, de que son necesarias también para la transformación, porque si no tenemos la contraparte de negocios, si no tenemos la contraparte de tecnología y la contraparte operativa, probablemente ahí haya una desconexión, ¿cierto? Y probablemente las transformaciones no funcionen. Entonces sí, yo creo que es relevante. ¿Y cuál es el estado del arte que hoy día esta industria está respecto a lo que es la transformación digital? O lo que tú conoces, ¿van bien, van más lento, les cuesta esta gestión del cambio? Sí, mira, hay avances relevantes, sobre todo en el área de BIM, que es como una metodología también colaborativa de trabajo. Para los que no conocen, se llama Building Information Modeling. Precisamente es donde a través de este modelo de información se gestiona toda la información que tiene un proyecto, ¿cierto? En eso hay bastante avance. Sería como el ideal es llegar a un gemelo digital, ¿cierto? Pero esta es una representación gráfica. Y es como construir el sistema en sí mismo del edificio, porque al final un edificio es un sistema que tiene múltiples subsistemas que tienen que converger, ¿cierto?, y funcionar en sincronía. Entonces se ha avanzado mucho en el área en ese ámbito del Building Information Modeling. Sin embargo, todavía según los datos de la Cámara Chilena de la Construcción, hay un 40% de avance de adopción, así que todavía hace falta avanzar en esos aspectos. Sí. Mira, qué interesante lo que me comenta, porque sí, hay algo que no te había contado, pero yo participo como docente de posgrado en la Universidad de Santiago de Chile, ahí saludo, justamente en el diplomado BIM. Pero yo apoyo con el tema de inteligencia artificial, ya participo ahí. Y ahí me ha tocado conocer algo. Uh-huh. Ahí a los chicos que participan, que se llama Ingebim, que ellos son de la Universidad de Santiago. Me ha tocado escucharlo y me mostraron algunas cosas, y ahí me dan a entender un poco cómo esto ha ido transformando también la forma de modelar las carreteras, los edificios, etc. Y me decían que se va a instaurar como debe ser una norma el día de mañana, que hay algunas decisiones más que del Estado, creo, que tienen que tomar para que esto ya se instaure en Chile como la forma en que hoy día se van a modelar todos los proyectos. Sí, se ha estado trabajando como un estándar BIM, y ese debería de ser como el sueño, ¿cierto? De que todos las contrapartes que estén en la industria de la construcción se manejen con ese estándar. Esa es como la idea. Y justamente lo que conversábamos en su momento es que todos estos sistemas además generan datos. ¿Cierto? Mucho dato. Y esos datos que hoy día, por ejemplo, lleguemos en el caso de hoy día, ¿qué hace esta industria con esos datos? ¿Quedan ahí en el proyecto? ¿Se analizan? ¿Se hace algún tipo de auditoría después?
Por lo general estos datos o estos modelos contienen información de las especificaciones técnicas, ¿cierto? De todos los elementos que conforman el edificio. También contienen información de los proveedores, quizás también pueden contener información relacionada a los costos. También se pueden hacer simulaciones de cómo se va a construir ese edificio. También hay otros usos también como para el facility management, ¿cierto? De cómo vamos a operar y mantener esos edificios. Entonces hay una diversidad de usos también que se pueden adoptar. Pero este marco de trabajo del BIM nace principalmente del desafío que tiene la construcción, ¿cierto? De coordinar estos múltiples sistemas y de que no hayan interferencias entre sí. Porque todos esos errores o interferencias son muy costosas en la construcción. Entonces, el desafío al modelar el edificio es que se disminuyan el nivel de interferencias que se encuentran previo a la construcción y no encontrárselos, porque nos pasaba antes que nos encontrábamos todas esas interferencias en construcción y encontrarse, no sé, un enchufe que interfiere con una cañería de agua, cierto, es complejo. Entonces tendrías que romper y ahí cuando estás rompiendo es muy costoso. Entonces ese fue la génesis un poco del BIM, ¿cierto? De tratar de coordinar las distintas partes, de coordinar toda la información que se genera en lo largo del ciclo de vida del proyecto y al mismo tiempo que esa información que se genera desde el día 1 le sirva a cada una de las etapas siguientes, ¿cierto? Para el que construye, para el que va a operar o incluso para el que va a habitar ese edificio. Hoy, como la idea. Hoy día este rubro considera los datos como claves, digamos, para la toma de decisiones, o hoy día no es tan así. No es tan así tampoco. Yo creo que estamos en un nivel de madurez bastante intermedio, diría yo, que por lo menos estamos conscientes de que los datos son relevantes, de que toda la información que se genera en los proyectos, ¿cierto?, es relevante no solamente para el proyecto en sí mismo, sino para el diseño de futuros proyectos. Entonces, pero todavía estamos muy en un grado de madurez muy incipiente con respecto a la gobernanza de datos o a la analítica avanzada. Creo que todavía ahí tenemos una gran oportunidad de avanzar en ese aspecto. Y en ese caso, tu rol final en toda esta empresa ha sido como ir a buscar dónde cambiar la forma de hacer las cosas. Sí, precisamente es eso. Mi rol es encontrar oportunidades de mejora, ¿cierto? Por ejemplo, en Socobesa partimos identificando sobre todo y apoyamos a las áreas que soportan la operación, ¿cierto? Al ser este rubro de la construcción un rubro muy intensivo en subcontratos, en proveedores, en empleados también. Entonces los números, los volúmenes, ¿cierto?, que se manejan con respecto a la gestión de esas partes son importantes y esos representan las principales restricciones que tiene la operación para funcionar. Entonces trabajamos fuertemente con esas áreas y también apoyé también al área de clientes también precisamente también para dar mayor velocidad y capacidad de respuesta también a los clientes. Entonces ese ha sido mi rol, como encontrar oportunidades de mejora, de cómo podemos ser más precisos, cómo podemos evitar a lo mejor errores, cómo podemos atender de manera más rápida a los clientes y funcionar de una forma más con un flujo continuo, ¿cierto? Con menos fricción. Oye, comenten en nuestro público ahí algún caso de uso o proyecto, dentro de lo que se pueda, pero caso de uso que tú ves que en esta industria es aplicable, que finalmente tú ves que es potencial de poder automatizar o innovar o reformular un proceso. No sé si te acuerdas de esta pregunta, la saqué de... Sí, esta no estaba ahí. Es que te escuché y fue como, qué interesante, me gustaría como tratar de aterrizarlo en alguna idea de un proceso de caso de uso que tú digas,
propio de esta industria, por ejemplo? Sí, yo creo que hoy en día hay una enorme oportunidad en personalizar la experiencia de los clientes, ¿cierto? Hoy las inmobiliarias, o casi todas, o desconozco por lo menos en las que he trabajado y con las que he interactuado como clienta también, funcionan más como sus proyectos funcionan más como silos, ¿cierto? Hay ciertas salas de venta disgregadas en distintas ubicaciones. Tanto las personas de sala de venta también son como a cargo de un proyecto en particular y ellos como que ven sus propios proyectos, ¿no? Entonces yo veo una oportunidad de integrar toda esa información de los distintos edificios, de los distintos productos que desarrollan las empresas, y hacer una propuesta como integradora para los clientes, ¿cierto? Y personalizada, no sé. No importa si este proyecto lo ve un vendedor o lo ve otro, lo importante sería cómo le ofrecemos el mejor producto al cliente según sus intereses o sus necesidades, ¿cierto? Como que ahí veo una gran oportunidad, sobre todo como de personalizar. Y también de recabar mucha información de estos clientes y de los entornos de las ciudades, ¿cierto? Para también generar mejores diseños, ¿cierto? Eso es como la gran oportunidad que yo veo. Y ahí, Betty, una consulta, tomando eso en consideración, me imagino que el ejercicio, que tiene que estar muy afinado en esta industria, tiene que ver, bueno, vamos a construir, lanzamos un proyecto, cuándo sale ese proyecto, después los clientes van a comprar en verde, van a comprar en blanco, compran cuando el proyecto ya está listo. Entonces me imagino que ese equilibrio de la cantidad de personas, el esfuerzo operativo que necesito para sacar adelante este proyecto versus después la demanda que tengo de que quieran comprar eso y hacer ese equilibrio de gasto, presupuesto, etcétera, de ser súper, debe estar muy afinado. En ese ámbito, ya llevándolo más a la parte, se podría decir, financiera, una compañía, ¿tú ves potencial de la intervención, por ejemplo, de transformar esos procesos o incorporar inteligencia artificial, por ejemplo, como un valor agregado al análisis que hoy día se hace? Sin duda. Yo creo que todo nos permitiría planificar mejores productos o mejores proyectos. En la medida que tuviéramos más información, más datos, sería posible quizás también anticiparnos a los riesgos que hay relacionados a los proyectos inmobiliarios. Y en base a eso quizás diseñar o dimensionar los proyectos o el etapamiento necesario. Y en ese caso, por ejemplo, ¿cómo uno debe convencer a una organización de que la tecnología puede llegar a ser un aliado estratégico, pensando en que hoy día muchas veces las empresas hablan de productos, no hablamos de soluciones, no hablamos de a lo mejor de pegarle un poco, lo hablábamos con Francisco Echeverría el podcast anterior, que él decía pegarle la EBITDA. Tengo que saber mostrar un resultado, tengo que saber mostrar un indicador dentro de la EBITDA. ¿Cómo tú convences de que este tipo de soluciones que parten desde una idea se puede llevar adelante, se hace la inversión y que vamos a lograr un resultado y que ese resultado va a convencer a los directores, a los gerentes que el camino es incorporar e innovar con tecnología? Yo creo que la invitación primero es a partir por qué queremos lograr, antes que partir por la iniciativa en sí, ¿cierto? De cuáles son, queremos mayor eficiencia, queremos mayor diversificación de ingresos, queremos mejorar la experiencia del cliente o del colaborador, queremos mayor velocidad de respuesta en nuestra atención. Yo creo que la clave es partir por el indicador, yo creo, por qué es lo que queremos mover, qué es lo que queremos evolucionar, ¿cierto? Yo creo que ninguna iniciativa debería de partir sin eso. Esa es como mi forma de ver. Y yo creo que también es bueno ver referentes, ver qué está haciendo los demás, no solamente en nuestra propia industria, sino que quizás en otras industrias. Nos puede servir como de referencia de qué es lo que han hecho ellos y cómo eso podría también quizás aplicarse en una industria u otra. Yo creo que cada vez más
todas estas herramientas, tecnologías son transversales, ¿cierto?, a distintas industrias. Entonces, quizás buscar referentes también de nuestra propia industria y de las otras industrias también puede ser relevante para generar este como convencimiento, ¿cierto?, de que la tecnología está teniendo impacto. Betty, y pensando que lo primero que se habla cuando hay una crisis económica es que cae la construcción de forma inmediata, y eso refleja lo que dicen el estado de salud de un país. Es como pilar fundamental, uno de los motores de la economía es la construcción. Y uno lo ve cada cierto tiempo, es como hoy día, ya no sé cómo era antes, pero ahora como que todos los años pasa algo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy con esto? ¿Cómo se puede manejar no solamente toda la gestión que hay interna dentro de una compañía para liderarla, sacarla adelante, llevarla adelante el proyecto, versus esta estacionalidad económica que muchas veces me imagino debe generar restricciones de presupuesto, hagamos menos cosas, frenemos un poco los proyectos que estamos haciendo? ¿Cómo se lidera algo que se mueve con esto que digo, como esta estacionalidad económica que de repente ocurre? No lo sé. No, estoy bromeando. Yo creo que aquí es donde entra como ese principio de agilidad, ¿cierto? De poder ir como modularizando las soluciones. Quizás por ahí se me ocurre que puede ser una opción. De ir como adaptando, como de cierto modo hoy en día también hay como ciertas soluciones en las cuales son modulares precisamente a través de la industrialización y pueden quizás de cierto modo ir después personalizando también las soluciones, ¿cierto?, en base a los cambios de las expectativas de los clientes. Pero con respecto al económico, la verdad no desconozco cómo podemos superar, quizás diversificar modelos de negocio a través de la IA también. Porque me hace mucho sentido lo que tú mencionas de, bueno, ¿qué queremos resolver? Y hay muchas variables de por medio, pueden ser justamente a lo mejor esta variable económica con la cual se enfrenta esta industria. Pero hace mucho sentido lo que mencionabas tú en la pregunta anterior, que tiene que ver con, bueno, ¿a dónde queremos impactar? ¿Cierto? No hablemos de tecnología, no hablemos de producto, sino dónde vamos a ir a buscar esa mejora, lo que dices tú. Sí, y yo creo que otra pregunta relevante es como para quién, ¿cierto? ¿Para quién queremos esta mejora? ¿Para nuestros clientes? ¿Para nuestros colaboradores? ¿Para nuestros proveedores? ¿O para nuestros accionistas? ¿Para quién? Yo creo que esa pregunta también es relevante, como para quién es la solución que estamos desarrollando y qué valor le va a generar. Yo creo que antes de cualquier iniciativa, yo creo que esas son las preguntas relevantes que podríamos responder antes. Hey Betty, cuéntanos un poquito de tu forma de liderar. ¿Cómo tú lideras esta iniciativa? ¿Cómo lideras un equipo? ¿Cómo lo que hablábamos recién? ¿Cómo lideras también contra la cultura que una empresa puede tener? Mira, mi fórmula liderando ha sido mucha escucha. Yo creo que esa es como mi particularidad de empatizar, ¿cierto?, con el dolor del negocio, con el dolor de los procesos. Escuchar a la gente de cuáles son las dificultades que están enfrentando, cuáles son las metas que no están cumpliendo. Yo creo que eso es muy potente, el poder empatizar con esas personas que están liderando y que a lo mejor están teniendo dificultades para hacer su trabajo o para obtener los resultados que están buscando. Y después creo que otro punto relevante que pienso que me ha funcionado mucho es involucrando a las personas desde un principio, ¿cierto? En el análisis de los problemas, en de detectar cuál es el real problema que están pasando y hacerlos parte también del diseño de la solución. Yo creo que eso funciona mucho porque pasa quizás de imponer una transformación, ¿cierto?, a que la gente se haga parte y sea protagonista de esa transformación. Yo creo que esos son como los aspectos que, por lo menos, que más me han funcionado
movilizando personas hacia nuevas formas de trabajo, hacia la adopción tecnológica también. Hay un componente que se repite muchas veces en las conversaciones que hemos tenido con todos los líderes y que tiene que ver, y tú lo que acabas de mencionar, hay mucha conciencia respecto o respeto sobre el otro. Me doy cuenta de eso, sí, queremos implementar tecnología, pero no podemos pasar por encima de las personas. Las personas hoy día han sido un pilar fundamental para todo lo que la empresa ha logrado, y por mucho que queramos traer la mejor tecnología, hay un componente humano que necesitamos, que nos van a explicar cómo se hacen las cosas, cuál es la experiencia que tienen, de cómo porque uno va a tener la mirada desde la tecnología y el sesgo, ¿cierto? De decir, yo creo que esto se debe hacer así. Pero creo que también lo que tú mencionas, y lo rescato de las otras conversaciones, hay como un grado de alto de ciertas habilidades como blandas. Dentro de eso es como la empatía para poder llevar adelante estos proyectos. Sí, definitivamente. Creo que hay un alto componente humano, de repente pasa desapercibido, y tendemos a enfocarnos más en la parte técnica, ¿cierto? Sí. Pero el desafío de las transformaciones, yo estoy convencida que es principalmente humano. De hecho, está documentado que el 80%, o no sé exactamente el 70-80% de las transformaciones fallan, no por lo técnico, sino por la resistencia al cambio, ¿cierto? Por la baja adopción que hay de las tecnologías. Entonces yo creo que hay un componente humano relevante. Y otro aspecto que destacaría, que también creo que funciona para que las transformaciones se lleven a cabo, es la diversidad de miradas, que tú lo mencionaste, ¿cierto? De repente el que está en el proceso, en el que está el día a día operando, lo conoce de mejor forma, ¿cierto? Y si nosotros acompañamos a esas personas y les damos otro lente, digamos, por así decirlo, como es el lente de Link, por lo menos yo así lo veo, y todas esas personas la vas a como acompañar a que ellos mismos detecten cuáles son las oportunidades de mejora, porque ellos son los mejores conocedores del proceso. Entonces, desde esa lógica, pero quizás quizás hay distintas miradas que pueden ver el problema de distintas formas, y eso lo enriquece también, y finalmente vas a tener un mejor análisis del problema o del proceso, y también eso te va a dar la oportunidad también de crear una solución más robusta. Yo creo que ahí también es importante que consideremos la diversidad, ¿cierto? Y sobre todo en esto de la IA que requiere una contraparte de negocio, que requiere una contraparte también de las personas que están en el proceso, requiere una contraparte ética también, requiere una contraparte quizás de la parte de inclusión. O sea, entre más diversos yo creo que sean los equipos, vamos a poder analizar mejor los desafíos y vamos a poder diseñar soluciones más robustas. Sí, me gusta mucho lo que tú mencionas, y aquí creo que alguna vez lo dije, de que nosotros, en este caso yo, Frey, Metro Capital, y los chicos que trabajan conmigo, Carolina, todos, cuando nosotros vamos a un cliente, también necesitamos un liderazgo desde ese lado, y cuando tú lo relataste, tengo el cliente interno, tengo, por ejemplo, mencionaste otro más, era el cliente interno y la gestión del cambio y la tecnología, y ahí yo decía, sí, pues nosotros, mientras tú lo decías, yo iba reflexionando, y nosotros también nos alineamos a ese liderazgo. Los procesos son de la compañía, uno mira desde afuera, uno va a aportar con su conocimiento específico, pero en realidad hay una cultura que se va generando a partir de ese equipo que es multidisciplinario. Y a veces, yo lo mencionaba, de repente cuesta entenderlo, pero uno también necesita un cliente líder, sí. ¿Cierto? Sí, yo creo que eso es súper relevante. Por lo menos en Socobesa también lo que hicimos fue detectar ciertas personas que tienen, como que son early adopters, ¿cierto? Que son entusiastas de la tecnología. Y yo creo que es súper relevante que esas personas se sumen a las iniciativas, por lo menos las que son como las pilotos, ¿cierto? Las que son para generar evidencia de que esto funciona.
Y en la medida que esos liderazgos se vayan desarrollando, ¿cierto? Esas personas son capaces también de ir generando y escalando en las empresas este entusiasmo y también la evidencia de que esto funciona. Sí. Entonces como que es un efecto multiplicador a medida que detectas esos liderazgos en las unidades de negocio, porque yo creo que es relevante que dentro de las unidades de negocio detectar como quiénes son como los líderes, ¿cierto? Los que están interesados en transformar, en evolucionar. Y en la medida que se vayan generando evidencias de éxito, yo creo que es muy probable que otras personas también se vayan sumando. Y para ello también, para mí es relevante la educación. Yo creo que eso fue también otro de los factores claves que nos hizo que funcionara la automatización inteligente en Socobesa, porque empezamos mucho a educar a las personas, a que cuando hablo de educación es como un poco de alfabetización, ¿cierto? De cómo la tecnología me apoya, cómo la tecnología me ayuda a resolver los problemas, dónde puedo aplicarla. Y ese nos funcionó como un radar de oportunidades. Claro. Y no solamente un radar de oportunidades de automatización inteligente, sino que también para detectar estos líderes que de repente son los que nos ayudaron también a amplificar más automatizaciones y amplificar más proyectos e incluso escalar estos proyectos en distintas unidades o en las mismas unidades para integrarlas todas y que estas automatizaciones fueran como sistemáticas, ¿cierto? No de forma aislada, sino como más con cierta coherencia, con cierta integración. Y ahí, Betty, una pregunta. ¿Cómo, por ejemplo, impacta, a lo mejor a nivel de título puede ser, pero cómo tú ves que impacta hoy en día la incorporación de la inteligencia artificial? No solamente en esta industria, sino transversal. ¿Cómo nos está pegando? ¿Cómo acelera a lo mejor algo que, no sé, creo yo, proyectos que la empresa a lo mejor tenían en carpeta que algún día iban a hacer, a lo mejor se está acelerando y tú lo mencionabas. ¿Por qué? Porque si nos miramos el entorno, a lo mejor otros ya lo están haciendo y estoy perdiendo competitividad. ¿Cómo lo ves tú la incorporación ahora de la inteligencia artificial como tal dentro de las empresas? Ya, yo creo que eso que mencionas tú es clave en la medida que nos vamos enterando, ¿cierto?, de que distintas empresas están liderando ciertas iniciativas, como que te genera un poco sentido de urgencia, ¿cierto? Yo creo que eso también es bueno. Es bueno mirar qué están haciendo los otros o principalmente la competencia y eso genera un poco de presión, ¿cierto? De que nos vamos a quedar atrás. Yo creo que también para las transformaciones, de cierto modo hay que incomodarnos. Sí. Hay que generar cierto estrés, digamos, también necesario de qué pasa si no lo hacemos. Probablemente vamos a quedar atrás como empresa, vamos a quedar atrás como profesionales y no vamos a evolucionar, no vamos a crecer, ¿cierto? Como empresa también, como persona. Entonces yo creo que es súper bueno eso, porque justo el otro día me juntaba con una persona y le hablaba de que su competencia estaba aplicando IA en su proceso productivo, ¿cierto? Y esta persona justo me respondió y me dijo, no creo, no lo están haciendo, yo lo estoy haciendo ahora y yo voy a ser el primero. Entonces yo creo que la competencia sana también es bueno, genera como mayor velocidad, quizás mayor sentido de urgencia de que esto es relevante para el negocio y que es relevante para las personas también. Y Betty, ¿cuán importante es que este lineamiento venga, lo voy a decir de una forma, venga desde arriba? Porque a veces, ¿cierto?, arrancan las iniciativas personales, podemos nosotros, los trabajadores, tener mucha iniciativa, pero si no hay una mirada desde la perspectiva estratégica, si no hay un apoyo transversal de la compañía, si no le tomamos con seriedad, que significa lo que tú mencionaste recién, no solamente incorporar tecnología, de repente vamos a reformular la forma en que hemos hecho las cosas. Y necesitamos que la gente se alinee con esa estrategia. ¿Cuán importante es que se genere esta centralización de ansias de querer llevar adelante esta transformación?
Yo creo que es crucial de que la alta dirección esté convencida de la transformación, y no solamente convencida, sino que también sea como un liderazgo ejemplificador, ¿cierto? De que sean coherentes entre la transformación que se promueve, ¿cierto? Y su propia transformación en sus decisiones, también en sus procesos de negocio. Entonces, en la medida que haya cierta como sintonía entre la alta dirección, la operación y la contraparte de tecnología, yo creo que eso es como lo que también va a garantizar que tengamos mayor éxito en estas iniciativas. Betty, y hablando un poquito más del futuro, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu mirada? Aquí podemos llegar a suponer un poco, digamos, pero todos hablando, me da risa porque yo veo notas y dicen, mira, en 2026 va a pasar esto. Como ya estamos en 2026, dicen, en 2030 va a pasar esto. Y como que lo van pateando todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en realidad no hay como una mirada única de hacia dónde vamos a ir. Creo yo que mucho de lo que uno puede suponer de que podría llegar a pasar va a depender de los sesgos, ¿cierto? De dónde uno ha estado, la mirada, la tecnología, el acceso, etc. Pero ¿cuál es tu mirada respecto a cómo las empresas se van a transformar? ¿Qué es lo que debiese suceder de aquí a 5 años más? Hablemos al 2030. Mira, yo creo que es bien difícil predecir qué es lo que va a pasar exactamente, y entre más largo querramos predecir, es mucho más difícil acertarle, ¿cierto?, a esa predicción. Entonces yo creo que las empresas, más van a tener que tener como ciertos horizontes de planificación en los que esa planificación sea más como adaptativa, ¿cierto? Y que vaya siendo como ajuste. Entonces vamos a tener que planificar, no sé, de manera más ágil, ¿no? No tener esta mirada de ok, ¿qué desafíos resolvemos ahora en los próximos 6 meses, en este año, después en los próximos 3 años, donde nos vemos a 5 años más, ¿cierto? Y así las personas también de repente, porque no sabemos exactamente qué va a pasar, pero sí podemos estar como muy, muy atentos a qué es lo que está pasando en nuestro entorno, a autoconocernos también como personas y como empresas, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro valor? ¿Cuáles son nuestras habilidades? ¿Cuáles habilidades hoy en día quizás son relevantes? ¿Cuáles dejaron de serlo? ¿Cuáles puedo reciclar o repotenciar, ¿cierto? Y cuáles puedo adquirir. Y esto aplica también para las personas y para las empresas. Yo creo que tenemos ese desafío de reformularnos, de replantearnos que ya no podemos operar como o trabajar de una forma rígida, sino como una forma más ágil que nos permita adaptarnos a esta nueva era que estamos viviendo, y poder así anticiparnos también a los desafíos que se vienen. Creo que esa es como la mirada que tengo yo personal de esto. Perfecto. Betty, mira, nosotros siempre hago una pregunta que tiene que ver con que, pensando en las nuevas generaciones, y la incertidumbre de lo que hay con todo lo que está pasando en el mundo, que algunas carreras van a desaparecer, que todo lo que se comenta, ¿cierto? Por ahí. ¿Qué recomendación le darías tú a la Betty de años atrás? Que está partiendo y dice, escucho muchas cosas, veo muchas cosas, ¿qué irá a pasar, cierto? Todo el miedo que uno tiene cuando arranca, ¿sí? ¿En qué voy a arrancar? ¿En qué voy a terminar? ¿Es cierto? Entonces, ¿qué le dirías tú a Betty, que pensando en una persona que está egresando, y qué le recomendarías? No solamente el punto de vista técnico, sino también a nivel de lo que implica ser un profesional. Yo le recomendaría en 2 palabras o 2 frases: flexibilidad y aprendizaje constante. Yo creo que esas son las claves. En la medida que nosotros vayamos siendo flexibles, ¿cierto? Yo creo que el futuro de la educación incluso va a cambiar. Yo me lo imagino que ya no vamos a estar en carreras de 5 o 6 años en la universidad, ¿cierto? Y esperar salir para poder aplicar lo que conocemos, sino que hoy en día como que la carrera tú la puedes adaptar a tus talentos también y a las necesidades que hay en el mercado.
Entonces, como ese aprendizaje continuo, ¿no? De irnos como equipando de nuevas habilidades, de nuevas herramientas, de nuevas capacidades. Yo creo que ese es como para mí la clave de navegar en esta incertidumbre en la que estamos todos. Perfecto, Betty, te agradezco las palabras. Betty, mira, no sé si tú sabías, siempre digo lo mismo, pero no sé si tú sabías. Yo escribí un libro de inteligencia artificial, ya que resume un poco el contenido de lo que yo fui aprendiendo en todos estos años, el magíster, etcétera, etcétera, y yo compré varios libros, pero sentía como que había mucho conocimiento, pero no entendía cuál era el hilo conductor de todo esto. Entonces, bueno, en LinkedIn, ahí para que la gente me siga, fui armando un newsletter, y dentro de todas las cosas que hice en el newsletter, se me ocurrió la idea en algún momento de decir, voy a enseñar qué es la inteligencia artificial en 52 semanas. Me encanta. ¿Ya? Y lo que hice fue después llevarlo a papel. Lo llevé a papel. Y te lo quiero regalar. Ya ha recibido muy buenas críticas, muy buenas opiniones. Tiene un tema más, ¿cómo se llama? Más light, más suave, y también tiene algunos temas técnicos. Entonces tiene como los dos sabores. Pero lo interesante que a mí me ha llamado la atención es que la gente que yo conozco que lo tiene, cuando hemos conversado, hemos estado en conversaciones de distintos tipos, en charlas, lo que sea, me doy cuenta que he aprendido cosas del libro porque la empieza a nombrar, empieza a decir, me dice, lo leí de tu libro. Así que de verdad te lo regalo con mucho orgullo, te lo regalo a ti para que lo tengas, lo puedas leer ahí y después hacerme la referencia. ¿Qué te pareció? Me encanta, muchas gracias. Me encanta el título, en simple. Sí, el título como que dicen que no es tan así. No está tan simple. No está tan simple, pero es que si uno quiere aprender de auto hay que levantar en algún momento el capó del auto y mirar el motor. O sea, de alguna forma igual hay que profundizar un poquito, pero tiene distintos sabores. Así que con mucho cariño te lo regalo y espero que sirva, y sobre todo agradecerte por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Puedes participar, espero que te haya sentido, como te dice, varias preguntas que no estaban en el listado, pero es que en realidad la conversación estuvo muy entretenida, muy fluida, y te quiero hacer unos minutitos para que puedas dar unas palabras ahí a la gente. Bueno, muy agradecida de estar acá, Freddy, contigo. Como te comenté al principio del podcast, yo soy parte de la audiencia, así que estoy feliz de aprender en esta comunidad y también de compartir un poco mi mirada. Yo los invito a seguir conectados a través de LinkedIn, ¿cierto? Me pueden encontrar en Betty Sierra R, ahí es como mi red social favorita. Así que feliz de conectar también con la comunidad para seguir aprendiendo, para seguir creciendo y seguir compartiendo experiencias. Perfecto. Así que muchas gracias. Betty, y como creo que te comentamos, por participar en el podcast, eres parte de un grupo selecto de invitados que han estado aquí con nosotros, que participan después en los eventos de final de año, ya, y vamos sumando más gente, y la idea es que en realidad se haga una comunidad de líderes, ¿ya? El tema en común aquí es el liderazgo y todo lo que implica ser un líder, y la tecnología como un valor agregado a ese concepto también. Así que bienvenida a esta comunidad y gracias por participar. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, darles las gracias. Arrancamos con toda esta temporada. Tenemos muchos invitados ya y arrancamos con Betty. Así que esperamos que les guste este capítulo y nos puedan ahí dar like, hacer los comentarios en las distintas redes. Muchas gracias, Freddy. Un abrazo, amigo. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.